de aceite vegetal usado que ya lo está realizando el alcalde, de modo que la aprobación de este convenio sirve para renovar dicho acuerdo a la vista de que el concurso está llegando a su fin. Este concurso se realizará mediante procedimiento abierto y su duración será de 4 años, con posibilidad de una prórroga de 2 años. Sí que hacer una corrección al manifiesto que está incorporado al acta, al convenio, y es que pone que hay un acuerdo plenario en el que se acuerda la adhesión al servicio de compra y contratación comarcal con criterios de sostenibilidad. Simplemente señalar que no es así, que lo que existe es un compromiso firmado, no un acuerdo plenario, ni siquiera Junta de Gobierno, ni por decreto. De todas formas, bueno, no es algo relevante para el convenio ni para lo que tenemos que aprobar hoy, de modo que llevamos a aprobación el convenio con la modificación, bueno, más bien dicho, con la corrección de ese punto. Estás hablando de eso de considerando uno, ¿no? Sí, el 1, sí. Vale. Simplemente, bueno, está hablando del turno de alcalde y lo que han dicho, pues que mira, lo eliminarían directamente, o si no, añadirían que en vez de ser un acuerdo plenario sería un compromiso firmado por la alcaldía. Vale. ¿Un comentario? No, nosotros estamos de acuerdo con seguir con el servicio adelante en las condiciones que ya expones. Sí, la verdad es que lo que tenemos hasta ahora no hay nada firmado. Es curioso porque lo está llevando el alcalde. Lo que estamos haciendo es aprobar precisamente lo que ya se está haciendo desde estos años atrás. Sí, dar validez jurídica a lo que ya se está haciendo. Efectivamente. Bueno, si pues, votos a favor de la aprobación del convenio de encomienda de gestión de la contratación de servicio de recogida del aceite vegetal doméstico usado a Udaltalde 21 Nervión y Beizabal. Punto 4. Aprobación de la norma municipal de ejecución presupuestaria del ejercicio 2015. Bien, la norma de ejecución presupuestaria marca la forma de gestión, desarrollo y aplicación del presupuesto municipal y se aprueba junto a los presupuestos municipales. En este caso, hemos decidido adelantar la aprobación de este punto porque a partir del día 15 de enero las empresas que facturan al ayuntamiento lo tendrán que hacer de manera electrónica. Para facilitar las incomodidades que va a suponer este hecho a las facturas de menor importe, proponemos que las facturas cuyo importe sea inferior a 5.000 euros queden exentas de esta obligatoriedad. También se tiene en cuenta que la fiscalización de intervención se limitará a lo que se recoge en el reglamento de control interno. En este reglamento se recoge el ámbito de fiscalización del interventor o interventora, el procedimiento y la tramitación de los reparos. Y por otra parte, también proponemos que la Junta de Gobierno sea el órgano competente para aprobar aquellas facturas que excedan de 900 euros. Actualmente este límite está en 600 euros y nos parece que es importante modificar esta cantidad. Que excedan, ¿no? Que no excedan. Que no excedan, perdón. Has dicho que excedan. Que no excedan. No, espere. No he dicho bien. Que la Junta de Gobierno sea quien apruebe las facturas que excedan de 900 euros. Hasta ahora eran de 600 euros, las que excedían de 600 euros. Ahora pasaría a ser las de 900. Hasta 900, ¿no? Hasta las de 900 las aprueba la Junta de Gobierno. Así que las pasamos por comisión y las aprueba la Junta de Gobierno. Lo vuelvo a explicar, ¿vale? De otra manera. No. Hasta ahora todas las facturas menores de 600 euros se aprueban por decreto de alcaldía. Ahora lo que proponemos es que todas las facturas menores de 900 euros sean las que se aprueban por decreto de alcaldía. Es decir, esa cuantía aumenta de 600 a 900. Es porque al final... Hoy en día de 600 a 900 euros pues es poco dinero y sin embargo se agilizan mucho las cosas. Ahora mismo también la manera de proceder es que estas facturas, previo paso por la Junta de Gobierno, tienen que pasar por una comisión, que normalmente para dar la agilidad no estamos pasando por las comisiones correspondientes. Entonces la propuesta es que las facturas no necesiten del visto bueno previo de la comisión informativa, sino que se pueda informar de las mismas una vez aprobadas en Junta de Gobierno. De esta manera conseguiríamos ser más ágiles, porque nos quitamos, digamos, un procedimiento intermedio, un procedimiento previo. También se va a agilizar por el hecho de que se incremente la cuantía de 600 a 900 euros. Y por último, cada factura podrá ser revisada y analizada en su comisión correspondiente. ¿Tenéis algún comentario que hacer? ¿Queda claro la diferencia de los 600 y 900? Bueno, si pues pasamos a la aprobación de la norma municipal de ejecución presupuestaria del ejercicio 2015. ¿Votos a favor?
Punto 5. Dación de cuenta de los decretos de alcaldía del 572/14 al 619/14 y del 1/15 al 4/15. ¿Algún comentario que hacer con respecto a alguno de ellos? Sí, tenemos aquí un requerimiento de legalización de actividad de los Loja de Gorro y Calea número 2. No sé, quisiera que nos expliques un poco cuál es exactamente el tema por lo cual se nos está requiriendo licencia a la hoja. Bueno, esto es... toda la información seguramente pues habría que mirar más atrás y hablar sobre todo con los técnicos que son los que han estado hablando con quien ha tenido intención de abrir ese local, ¿no? Pero bueno, lo que sí puedo decir es que ha habido una actividad en ese local que no tiene ningún tipo de licencia municipal. Lo que se ha pedido con este decreto es simplemente que se proceda a la regularización de la situación y que se solicite la correspondiente licencia de actividad acompañada de proyecto o en su caso de la memoria firmada por técnico competente. Solamente eso. ¿Algún comentario sobre algún decreto? Punto 6. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Desde Bildu Orozco, después de haber tenido unas cuantas reuniones ya en el sector, con el sector ganadero y haber tenido reuniones dentro de la Comisión de Agricultura y Ganadería, estamos viendo que la problemática que está surgiendo dentro del sector primario, sobre todo en el subsector de los pastores, con la leche y con los corderos. Entonces, proponemos desde Bildu que el Ayuntamiento y los 3 grupos políticos asumamos una responsabilidad de potenciar y dar salida a la problemática de este sector, que si no poco a poco va a ir desapareciendo y en algún momento ya quedaremos sin pastores en Gorbea porque no hay generaciones que puedan, que vayan a la actividad. Lo importante en este momento sería buscarles canalizaciones, producción de, canalización de los productos y transformación de los mismos, y para ello habría que buscar los apoyos de las administraciones correspondientes como son Gobierno Vasco, Diputaciones, incluso Gorrialde, etcétera, etcétera. Simplemente ponemos esto en mesa para que se vaya debatiendo y tomando decisiones, si es posible, con los 3 grupos políticos para apoyar a este sector. Es una hoja que os entregaré a todos, a Marta se le ha dado ya. Lo he resumido un poquito. Bueno, cogemos el robot, simplemente comunicar que ayer tuvimos una reunión. Bueno, que ayer tuvimos una reunión en la que comentamos este tema precisamente, con lo cual esto ya está en parte, digamos de alguna manera, está en marcha, por lo menos que es la idea. También es cierto que tenemos lo que precisamente afecta a ese sector, que es la que sería Malacha, que antes, justo poco antes de acabar el año, estuvieron en contacto conmigo y tienen ganas también de arrancar con algún proyecto. Pues entonces, entendiendo que con lo que tenemos ahí de la que sería Malacha, el problema que tenemos con el sector ovino, digamos, la deuda que existe con eso, y viendo que al final como tú bien dices, un sector quizás el más crítico de todos en cuanto al sector ganadero. ¿Qué más que se está sufriendo en estos momentos? Pues bueno, fue algo que quedó ahí encima de la mesa y bueno... No, porque el fenómeno vino a la reunión después para comunicar también. Bueno, esto no es la primera vez que se ha hablado ya en comisiones del tema, se ha hablado en más ocasiones ya de la problemática y en algunas charlas también que ha habido por ahí, en distintos foros, de la problemática que existe con el pastoreo y el sector porque está realmente jodido este año. Está teniendo ya problemas de comercialización de los corderos, lo están teniendo seriamente además, muchos problemas para poder comercializar, y el tema de la leche es un tema que es muy complicado porque les tienen por todos los lados. Aparte de aquí en Malacha dejó un montón de dudas, creo que a 9 o 12 o no sé cuántos pastores, pero ya hace ya unos cuantos años. Aparte de esto, creo que ahora mismo también el Aldarondo creo que es el otro que sería importante, que también está debiendo a un montón de pastores las leches de no sé cuánto tiempo para atrás, ¿no?
Entonces, claro, es un momento muy crítico para este sector, muy crítico, y creo que pues, por eso estamos planteando que se lleve adelante una actuación que de alguna forma facilite o por lo menos poner los cauces posibles desde el ayuntamiento para que ellos puedan pues, continuar y sobre todo pues, que haya regeneración en el sector, ¿no? En el subsector. ¿Alguna pregunta más? Entonces vamos por Sí. Desde Bildu condenamos de nuevo la represión del gobierno español con su policía al mando de las nuevas detenciones que ha habido, sin mucha, vamos, por el simple hecho de reprimir. Pachi, puede estar de acuerdo o no con lo que tú dices. Este es el turno de ruegos y preguntas. No es el hecho de hacer manifestaciones. No, vamos, es que vamos y preguntamos por alguna condena. Les hago una condena, derecho. Bueno, entonces damos por concluido el pleno. Ahora el turno de ruegos y preguntas pasa al público.